Buenas tardes, apreciados participantes. Para darle continuidad al desarrollo de la unidad curricular ética profesional, hoy vamos a analizar tres conceptos, tres definiciones que son determinantes en el ejercicio de la ética de un contador público. Y precisamente no es el relacionado con el código de ética o con la ley de ejercicio de la contaduría pública. Vamos más allá, porque hoy en día ya se comienza a hablar de lo que es la ética global. Soy Francisco Reyes y vamos a desarrollar un tema muy interesante. Soy Francisco Reyes y vamos a desarrollar un tema muy interesante que en una oportunidad o en alguna oportunidad no va a ser de gran valía porque puede guiar nuestra conducta en el desarrollo del ejercicio profesional. En el desarrollo de este encuentro vamos a continuar con el abordaje de la ética profesional, la ética personal, la ética teórica y la contaduría pública hacia una ética global. Como podemos ver, son aspectos que están íntimamente relacionados con el acontecer diario, con el acontecer de lo que ocurre en este mundo que ha roto la frontera para que las organizaciones de cualquier latitud puedan penetrar los distintos mercados que son parte de la estructura de un país o de una industria. Así tenemos la ética profesional. Ya hemos hablado y hemos analizado eh, qué es la ética y qué es la ética profesional, pero es necesario hacer énfasis en ella porque la ética profesional se puede entender como un campo enfocado en códigos y otras normas de conducta y que se aplica a todas las profesiones. Otra manera de entenderla es en relación a las profesiones específicas tales como la ética médica o bioética, la ética empresarial, la ética legal, la ética en la contaduría pública, que es lo que nos ocupa, y la ética de los medios de comunicación, que son determinantes en el desempeño organizacional. Es conveniente abordar el tema general y después cómo la moral y cómo los conflictos con la ética personal y así como los códigos profesionales y si las pautas de aspiración son efectivas. Es decir, que están inmersas otras condiciones que pueden en un momento determinado influir en el comportamiento del profesional en el ejercicio de su función. En la actualidad, todas las profesiones realizan planteamientos éticos, es decir, en todas las profesiones se realizan planteamientos y se forman también dilemas éticos. Por tal razón, se enfatiza en la necesidad de una ética profesional y que se exprese la integridad de manera congruente en todas las profesiones. Lo que nos quiere decir esto es que cada profesión debería tener su código de ética. En este sentido, tenemos la ética personal. Y en palabras de Norman, la ética es el intento de comprender la naturaleza de los valores humanos, de cómo debemos vivir y qué constituye una conducta correcta. Esta definición de la ética brindada por el autor es útil para comprender el concepto de ética personal como podemos observar en la lámina, que se trata de los valores y las normas con los cuales la gente determina cómo actuar
en su vida cotidiana. Estas, permite comprender aquellos principios fundamentales arraigados sobre el bien y sobre el mal. Y estos coadyuvan en definir quiénes somos como individuos. Es decir, esos dos elementos que están inmersos, o esas dos definiciones adicionales que están inmersas en el concepto en la definición de ética, también son determinantes en el comportamiento del individuo. Ahora bien, la ética personal se aplica a una amplia gama de situaciones, entre ellos lo que hacemos en nuestra vida privada y cómo tratamos a las personas con las que interactuamos en público. En este orden de ideas, es factible que la ética personal también incluya aspectos de la ética teórica. En este sentido, así tenemos que la ética teórica es definida como el conjunto de doctrinas desarrolladas por los filósofos para orientar en pensar y el hacer ético, como el utilitarismo, la deontología y la ética de la virtud. Probablemente nos podemos preguntar qué hacen esas tres definiciones allí o esos tres términos allí, pero ellos tienen su razón de ser. En este devenir, el contador público debe conocer que el utilitarismo es la teoría ética que establece que las decisiones éticas deben soportarse sobre una evaluación de las posibles consecuencias de una acción. Recuerden que el contador público en su actuación y en su dictamen puede impactar de manera positiva o negativa en un momento determinado a la organización o a los inversionistas o a las otras organizaciones. Y que se deben procurar así las acciones que se creen el bien mayor. Continuando con la definición de esos tres términos, nos conseguimos con la deontología, que es la teoría ética que basa las decisiones en los principios y los deberes. Por lo tanto, bajo este enfoque se deben asumir ciertas posiciones porque son las correctas, aunque tengan consecuencias negativas. Es decir, que probablemente haciendo el bien también podemos impactar de manera negativa. En este devenir debemos tener ¿cómo no? En este devenir tenemos que tener claro que a veces ocupación y profesión se usan indistintamente, pero significan casos o cosas distintas. Es decir, una ocupación es trabajo hecho con el fin principal de ganarse la vida y típicamente requiere un nivel de conocimiento relativamente bajo, mientras que los que ejercen profesiones como los contadores públicos suelen tener un nivel de conocimiento alto y tienden a ser miembros de cuerpos profesionales que requieren de altos estándares profesionales. Cualquier persona que ofrece un producto o un servicio al público puede hacerlo, pero el profesional normalmente está asociado con un grupo de personas que brindan el mismo bien o servicio y que se organizan para lograr un bien social en una forma normalmente aceptada que establezca normas de desempeño, es decir, deben estar reguladas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esa ética teórica, la ética profesional encarna los valores y los objetivos de esa profesión, como la transparencia y la rendición de cuentas, la prestación de servicios eficaces y de alta calidad y la responsabilidad ante los clientes o consumidores. El cumplimiento por parte del contador público de la ética profesional protege tanto al profesional individual como al honor de la profesión, dado que la ética profesional refleja los valores y objetivos de profesionales según sus aspectos varían significativamente de una profesión u otra. Lógicamente, no es lo mismo ser contador público que ser médico, no es lo mismo ser médico que profesor o o que abogado. La ética profesional puede incluir normas
para realizar un servicio profesional que también sean exigidas en frente con un carácter legal, como las leyes y reglamentos administrativos. El cliente no puede evaluar plenamente la cantidad, perdón, no puede evaluar plenamente la calidad del trabajo del contador público y deposita su confianza en él como miembro de un grupo profesional que se apega a ciertas normas. Es decir, que él confía en el dictamen del contador. Eh, en este, en este sentido, nos vamos a encontrar con la contaduría pública hacia la ética global. Cuando nos referimos a esto, ya se han realizado algunos estudios dirigidos hacia la ética global que pueden ser igualmente aplicadas a todos los que participan en los asuntos de interés mundial. Su eficacia dependerá de la capacidad de los pueblos y los gobiernos para trascender la estrechez de sus propios intereses y recorrer que la mejor manera es servir a los intereses de la humanidad en su totalidad y consiste en aceptar los conjuntos de derechos y responsabilidades comunes. Eh, en la lámina podemos observar a Pérez de Cuellar y a un grupo de investigadores que realizaron un trabajo encargado por la ONU sobre la ética global. Y citado textualmente, él dice, desarrollamos una ética global que pueda ser igualmente aplicada a todos los que participan en los asuntos de interés mundial. Su eficacia dependerá de la capacidad de los pueblos y de los gobiernos para trascender la estrechez de sus propios intereses y reconocer que la mejor manera de servir a los intereses de la humanidad en su totalidad consiste en aceptar un conjunto de derechos y responsabilidades comunes. Es decir, todos somos corresponsables de lo que pueda ocurrir a nivel mundial. La Federación Internacional de Contadores Públicos, IFAC, busca que o procura que se deben fijar niveles elevados de ética para sus miembros y promover prácticas de ética a nivel global. Es necesario debatir internacionalmente las cuestiones de la ética con las que se enfrentan los profesionales de la contabilidad o de la contaduría pública. Una característica que identifica a la profesión contable es que asume la responsabilidad de actuar en interés público. En consecuencia, la responsabilidad de un profesional de la contaduría pública, disculpen la interrupción del teléfono, se me pasó y lo de abierto. En consecuencia, la responsabilidad de la contaduría pública de un profesional de esta rama no consiste exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de la entidad para la que trabaja. En su actuación en interés público, el profesional de la contabilidad acatará y cumplirá el código si las disposiciones legales y reglamentarias prohíben que el profesional de la contabilidad cumpla con esta parte del código. Bueno, está bien, él las puede, él no las cumple porque por ley del país así lo exige, pero va a cumplir con todas las partes del mismo. Bueno, así vamos llegando al final de este recorrido a través de estos términos que nos permiten ver cómo la profesión contable va trascendiendo y trascenderá y se va a proyectar a nivel global porque su, porque su opinión y análisis es válida a nivel global. Buenas tardes, hasta pronto. Espero que le haya servido de interés y vamos a dirigirnos hacia